Ya vimos el tema número 1, que era circuitos de corriente continua. Por si acaso, aquí está el documento en PDF para que lo descarguen y puedan ir viendo y leyendo, ¿no? Había un cuestionario, por si acaso, que tenían que hacer y tenían que subirlo a la plataforma. Hay 28 que han presentado, seguramente los 3 son 2 que he eliminado a alguien que no está presentando todavía esto. Había un pequeño trabajo del consumo de energía eléctrica en su casa, ¿no? El práctico 1.1, el práctico 1.2 y el práctico 1.3. Luego de eso tenemos la defensa. De ahí va a salir toda la calificación de la parte práctica, ¿no? El tema número 2 que tenemos, esto se nos ha acumulado un poquito. Aquí está también el capítulo número 2 para que puedan ustedes descargarlo e ir leyendo, ¿no? De todo modo, ya se los pasé también por WhatsApp el capítulo número 2. Habían unos ejercicios que tenían que hacer del capítulo número 2, ¿no? Veamos a ver cuáles eran. Ahí están también ya directo el link para que puedan descargar el documento o verlo. No me acuerdo si les encargué que hagan todas las pares o impares. Confírmenme, porfa. Los impares, ingeniero. Los impares, ya. Entonces de aquí son los impares. Está bien eso que noté. Entonces no me acordaba si eran los pares o impares. De todos modos, de esos son los ejercicios impares. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? El práctico 2.2. Acá tienen otro práctico. Ahorita vamos a ver qué. Son ejercicios, ¿ya? Relacionados con la parte de los números complejos, ¿no? En circuitos en corriente alterna. Ya eso algo hicimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos encontrando, ¿no? Las impedancias de un capacitor, de una bobina, la W, la frecuencia angular, la frecuencia y el periodo. Con eso calculábamos nosotros, ¿no? Cuánto eran los valores cuando trabajábamos en función de del dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces nos salían Z. Entonces tengo en Z la parte real y la parte imaginaria, dependiendo si era un capacitor o era una bobina. Ahora que ya tienen 2 ejercicios, bueno, 4 ejercicios para resolver, ¿no? Dependiendo del valor que tengan acá, si se fijan ya tengo acá, C1 vale 2 milifaradios. Ese mili es por 10 a la menos 3, ¿no? Milifaradios, acá tengo ohmios y esta que es una bobina está en henrios, 2 henrios. Ya, bueno, hay que leer. Calcular, dice, la resistencia equivalente del circuito. Entonces hay que sacar y reducir, ¿no? Con Z. Creo que aparte de esto les di 2 ejercicios, si no me equivoco, para que lo puedan hacer en la pizarra. Esos 2 los van a aumentar aquí. En total serían 6 ejercicios para el práctico número 2. ¿Sí? Un ejercicio. Aquí tengo otro. Estos ya son más o menos tipo examen, ¿no? El número 3 es otro igual. Pues este ya tiene un planteamiento. Si se tienen 3 taladros conectados en paralelo, dice, ¿no? Y cada uno de ellos tiene una resistencia interna por el cableado de 220 ohmios y una impedancia de la bobina, aquí está, de 1 sobre pi milihenrios. Calcular cuál será la potencia aparente, potencia reactiva y potencia total del circuito. Ya vimos nosotros que era potencia aparente, potencia activa, potencia reactiva y potencia total también. El desfase también hemos visto cómo calcularlo, ¿no? El desfase era el phi. ¿Cuál es el desfase entre la señal de voltaje y la señal de corriente? Eso está pidiendo acá. Con la alimentación de CRE, bueno, CRE nos da una alimentación de 220 a 50 Hz. Siempre va a ser eso la de CRE. ¿Ya? Este es el ejercicio 3, que ya es con motores en paralelo, como es con taladros en paralelo. Y el último ejercicio, el 4, del siguiente circuito, del siguiente circuito con corriente alterna, calcular
la corriente I2 y el voltaje en Z3. Esto es lo que vamos a dedicarnos ahora. Vamos a aprender el método de mallas nuevamente, pero con corriente alterna, ¿sí? Para poder resolver un circuito con mallas, con con voltaje alterno. Entonces, ahorita vamos a hacer esto. No vamos a hacer esto, vamos a hacer una variante. Pero de todos modos, acá tienen para pulirse, para practicar para el día del examen. Eso. ¿Ya? Hay un cuestionario más que vamos a terminarlo el día de hoy y lo vamos a subir en la plataforma para que puedan hacer el cuestionario del capítulo número 2. Entonces el capítulo 2 también va a tener un cuestionario por aquí abajito. ¿Ya? Son 3 cosas que van a presentar práctico 2.1, práctico 2.2, que son 6 ejercicios por si acaso. 4 que hay ahí, más 2 que les di la clase anterior. ¿Sí? Y el cuestionario. Veamos el documento en PDF que tenían o que tienen para el capítulo número 2. Creo que hicimos algunas preguntas, ya revisamos el documento y creo que lo acabamos, ¿no? El documento, ¿me confirman, porfa? Sí. Sí, Sí. lo acabamos el documento. Lo vimos completo el documento. Incluso recordando ahora, les había dicho que hagan un resumen de ese documento. ¿No ves? Entonces, para los que hicieron el resumen, lo vamos a poner acá, para que no haya sido un trabajo en vano. Sí. Un ratingo. Resumen número 2. Eso lo van a presentar hasta mañana viernes 27. ¿A qué hora? A la medianoche. En teoría ya lo tienen porque hace unas 2 semanas les dije eso. Así que los que ya lo tienen no van a tener lío. Bien. Vámonos a la pizarra. Vamos a hacer un ejercicio ahorita con un método de malla. ¿Ya? Una malla sencillita, pequeña, como para que no nos chipemos. El método es el mismo que hicimos para circuitos de corriente continua, para el capítulo número 1. Solamente que para el 2 ya se me complica porque, bueno, tenemos que resolver un sistema de ecuaciones con números complejos. Espero que ya hayan podido buscar alguna herramienta que les permita a ustedes resolver circuitos con números complejos. Eso es lo único que nos falta. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve todo esto de acá? Bueno, en la práctica les va a servir a ustedes para buscar o calcular el grosor en el cableado que tienen que utilizar, ¿no? Ya les había comentado eso antes, ¿no? Pero si le ponen un cable muy delgado, obviamente después no van a poder prender van a querer conectar un aire acondicionado, el cable va a ser muy delgado y se va a terminar incendiando el cable, ¿no? Porque la corriente va a ser muy alta, ¿no? El aire acondicionado por ahí, o bien no va a funcionar el aire, o bien va a pasar mucha corriente y va a incendiar el cable y pueden ocasionar cortocircuito, quemar sus componentes. Si tienen heladeras por ahí, no tienen un buen cable, igual van a parar fregándose las heladeras. Entonces, para eso nos sirve todo este análisis que hacemos, ¿ya? Capítulo número 1, capítulo número 2, vemos más o menos la parte matemática para entenderle, y en el capítulo número 3 ya nos metemos a sacar el grosor del cable y demás, ¿no? Sistemas trifásicos ya vemos en el capítulo número 3, pero eso es el siguiente parcial. Por lo pronto no nos vamos a asustar con eso.
En la práctica, quizás ustedes nunca vean este tipo de circuito, porque si se fijan, tengo dos fuentes de señales alternas, una y otra. En la vida real solamente tengo una, pues no, la que me da CRE. A no ser que tenga un sistema externo de energía, como puede ser, no sé, algún panel solar que está, qué sé yo, generando energía dentro de la casa y está inyectando la energía en el circuito para que a no ser que tenga eso, seguramente ya las casas en el futuro más, ¿no? Para ahorrar energía o para mantener energía verde, qué sé yo. Pero mientras no le sistema eso, Dije, disculpe. probablemente. No se lo escucha bien, va a disculpar. A ver. Hola, hola. Ahora se escucha un poco mejor. Sí. Ya, me tuve que conectar el celular. Fíjese, el método de mallas es igual al que ya vimos. Entonces aquí yo tendría que hacer malla 1 y malla 2. Si tengo más mallas, sigue siendo lo mismo. Solamente que ahora voy a tener acá zetas. Z1, Z2, Z3 y Z4. Donde este Z no se olviden que es una combinación, ¿no?, de un número real, una impedancia que tiene un número real, que es el valor de la resistencia, más un número imaginario, ¿no? Puede ser XL o XC, dependiendo si tengo un capacitor o una bobina, ¿no? Entonces en este caso le vamos a poner XI solamente, donde esto representa la parte imaginaria. Las dos fuentes van a ser fuentes de 50 Hz. Ya, porque bueno, eso es lo que nos da CRE y con eso funcionan todos los componentes electrónicos. Así que tenemos. Este va a tener 30 voltios. Y este de acá va a ser una fuente de 20 voltios. ¿Hacia dónde van a estar? Este va a tener la línea aquí arriba, que es como que fuera el positivo, ¿no? La línea y el neutro. Y este va a tener la línea y el neutro por el otro lado. En las pilitas o en un sistema de corriente continua es como si fuera positivo o negativo, ¿no? Positivo o negativo. Entonces, planteamos la primera ecuación. No se olviden que la idea acá siempre va a ser encontrar la corriente y la corriente, ¿no? Entonces vamos a plantear la ecuación tal cual hacíamos con los circuitos en corriente continua. ¿Quién se lanza al estrellato? A ver, probemos. Para la primer malla, ¿cuál sería el planteamiento? Están olvidados ya, ¿no? Bien, al principio no se olviden, era todas las fuentes que están a favor, ¿no? ¿Cuántas fuentes de voltaje tenemos allá? Tenemos solo una.
Y como está a favor, entonces va a ser positiva, ¿no? Más 30 voltios. No voy a poner las unidades. Va a ser igual a I1 por Z1 más Z2 más Z3, ¿no? Z1 más Z2 más Z3 menos la corriente I2 por, esto ya no se ve muy bien, ¿no? Voy a mover un poquito, por la única resistencia, si se fijan, que está coincidiendo en la malla 1 y la malla 2 es Z2, entonces menos I2 por Z2. ¿Se ubican, no? ¿Hasta ahí alguna duda o consulta que tengan? Bien, ¿quién se anima a plantear la siguiente ecuación? ¿20 igual a I1? Ya, 20 positivo o negativo. Positivo. Ya. Se van a fijar ahí, ¿no? Le había dicho que este puntito es como si fuera más y este como si fuera más, ¿no? Entonces, si es más, está saliendo, está yendo hacia allá. Y de esta fuente está yendo para allá. Entonces, como está en sentido contrario, es negativo. Pero vale el intento. Entonces, menos 20 va a ser igual a ¿qué cosa? 1 paréntesis Z2 y Ya, 2 sería menos menos 1 y 1. menos I1 por Z2 Z2, perfecto, ¿no? Que es la única que está acá coincidiendo. Más I2 por Z2 más Z4. Z2 más Z4. Listo. Tengo un sistema de ecuaciones ahí. Ahora la idea es poder resolver ese sistema de ecuaciones para encontrar el valor de I y encontrar el valor de I. Sí, se escucha medio feo. Voy a conectar. Hola, hola. Bien, ahí creo que ya se escucha un poquito mejor. Estoy conectado con datos. Entonces, si se fijan, tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo único que ahora las z son complejas. Nada más. Entonces tendríamos que tener una herramienta que nos permita encontrar o resolver este sistema de ecuaciones. ¿Ya? Voy a darle valores ahí y este va a ser el primer ejercicio que van a resolver para clase. ¿Ya? Vamos a ponerle valor, a ver, acá en los z. Z1 va a tener un valor de 4 más 2i. Z2 va a tener un valor de 2 menos 2i. Z3 va a tener un valor de 3 menos 2i. Y Z4 va a tener un valor de 5 solito.
5 ohmios. Entonces, ya tienen los valores aquí. Tienen los Z. Hay que resolver el sistema de ecuaciones. Vamos, resuelvan. Deme un segundo, Inga, vuelvo. Listo. Ya volví. Yo le digo un poquito, ¿ya? Esto ya es resolver con números complejos. Esto ya han aprendido en álgebra 2, en teoría. Voy a acomodar estas dos ecuaciones para que se vean más bonitas. Tendría 30 igual a I1 por Z1 más Z2 más Z3. Tengo que sumar, ¿no? Z1 más Z2 más Z3. La parte real, si se fijan, nunca va a ser negativa. Tengo 4 más 2 son 6, más 3 son 7. Entonces tengo 7 real. Y la parte imaginaria, esa sí puede ser negativa. Más 2 menos 2, 0. Menos 2i. Entonces tengo menos 2i. Ahí quedaría, ¿no? Toda esta suma. Menos i2 por el valor de Z2. 2 menos 2i. Ahí está. La segunda ecuación, menos 20. Lo voy a marcar ahí. Menos 20 igual a menos i por lo que vale Z2, que es 2 menos 2i más i2 por Z2 más Z4. Z2 más Z4. Serían 2 más 5, 7, menos 2i. Y acá no tiene nada, ¿no? Es 0. Menos 2i más 0, menos 2i. Bien, ahora sí ya tengo mi sistema de ecuaciones complejo. Pregunta, ¿se ve esto bien? ¿Lo ven bien ustedes? O relativamente bien, por lo menos. Sí, se ve bien. Ok, belleza. Vamos, ¿quién resuelve el sistema de ecuaciones? Alguno ya debe tener alguna calculadora o ha debido buscar algún método para resolver, ¿no? Y yo voy a resolver con mi método.
no sé.
No me estaban escuchando. Ya. Les había dicho que vayan buscando un método para resolver el sistema de ecuaciones con números imaginarios. Si alguien tiene o pudo encontrar un método, nos puede mostrar ahorita, ¿ya? Para que le aumente puntos extra. Si nadie tiene nada, yo les muestro. Ya vi una forma fácil de resolver. ¿Quién agarró y compró calculadora? ¿Quién investigó un programa? No sé. Bien. Se perdieron los puntos extra entonces. Veamos ya. Este sistema acá, fíjense, 37 menos 2. Esto yo lo puse acá y funcionó. Así que tiene que funcionar para sistemas más complejos. Aquí está, este Symbolab, o Symbolab, ¿cómo se pronuncia? Este lo resuelve. Esta es la primera ecuación, pero en vez de ponerle i le puse x, ¿no? Voy a ver si poniéndole i y doble i me lo resuelve. Entonces, está acá, ¿no? Primera ecuación, segunda ecuación. Pero en vez de y le voy a poner doble i, solamente para probar. Vamos a ver si lo resuelve. No, no lo resuelve así. Entonces, en vez de i voy a utilizar la letra x. Y en vez de i2 voy a utilizar la letra y. ¿Ya? Entonces, en la siguiente ecuación, lo mismo. Y en vez de i2, y. Ahí entonces vamos a sacar los valores de x y y, que son i1 e i2. Ahí está entonces resuelto ya. Bueno, no nos interesa la resolución porque ya eso es de álgebra. Pero aquí están las respuestas. I1 e I2. No sé si servirá para sistema de ecuaciones de 3 incógnitas con tres ecuaciones o de 4 con 4. Entonces, traten de ir haciendo el práctico para ver si funciona, ¿no? Entonces, esos valores son los que necesitamos acá. Podemos hacerlo, como les decía, pueden hacerlo con MATLAB, pueden hacerlo con MATCAD, que creo que han pasado un curso ya de MATCAD. No deberían tener muchos problemas con eso. Entonces, I1 me dice a mí que es 322 dividido entre 97. Más 100 dividido entre 97. Y I2 es igual a menos 128 dividido entre 97 menos 100 dividido entre 97 y... Bien, esas son las respuestas. I1 e I2. ¿Alguna consulta o duda hasta ese punto?
Inge, una consulta, disculpe. ¿No hay alguna Dime. oportunidad en la que usted no pueda explicar cómo se puede hacer en MATCAD? O sea, cómo formular la ecuación. Mm, sistema de ecuaciones con MATCAD. Yo más o menos estaba averiguando sobre cómo resolver los números complejos con MATCAD, pero el problema es que a MATCAD se le tiene que asignar una variable para que pueda resolver, o sea, es un poquito más tedioso. Sin embargo, el Symbolab es mucho más rápido. Claro, para el examen pueden utilizar Symbomat, pero prueben si funciona para 3 o 4, ¿no? Sistema de 4 ecuaciones. Si funciona para 4 ecuaciones, va a funcionar para 3. Pueden hacer la prueba ustedes. Aquí verán, hay tutorial, sistema. Y ahora, denme un ratingo. Le compartí con audio. Entonces, ya ahí puse en YouTube Resolución. cómo resolver el sistema de Podemos ver en ecuaciones este utilizando ejemplo un MATCAD. sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Pero es importante, una dos Entonces, alando ahí MATCAD, está. por otras ecuaciones. ¿Qué partes? Ecuaciones a ser resueltas, las ecuaciones y la solución Entonces, deben es aparecer. en los primeros videos que me salió. Ya, fíjense, puse ahí sistema de ecuaciones con MATCAD y me salió el primer video ese, ¿eh? La cosa ya es practicar solamente. Ya, de todos modos les paso el link. Claro que este es MATCAD antiguo. Creo que la versión está por Buenos la 7, ya amigos, si no en me vista de la equivoco. Esta creo que es la versión número 4. Pero debe haber, la versión 6 es muy parecida a las 7. No sé cuál utilizaron ahora. De todos modos les paso el link para que lo revisen. Buenas amigos, en vista de la falta de tiempo en la clase de herramientas informáticas, he realizado este Ahí pequeño está. tutorial para explicar lo que ¿Ya? Échenle una mirada al video. O quizás si ponen con MATCAD 6, le va a salir un video más. Bueno, depende, no sé cuál MATCAD tienen instalado, el 6 o el 7. Entonces depende de eso, quizás varíe un poquito, pero bueno, ahí está ya, ahí está explicado. ¿Alguna otra duda o consulta que tengan? Pregunten nomás. Entonces, para el sistema de ecuaciones, bueno, lastimosamente no les estoy enseñando, ¿no?, cómo solucionar, pero sí ya les estoy mostrando dos herramientas que pueden utilizar entonces, ¿no? El Symbomat o el MATCAD. Ya depende de ustedes cuál quieran utilizar. Por mí no hay lío. No le voy a pedir procedimiento de la resolución, pero sí los resultados tienen que estar bien. ¿Ya? Bien, borremos ahora esto y me voy a quedar con las respuestas. I1 e I2, porque voy a calcular de este circuito para esta resistencia o para esta impedancia Z2. ¿Cuánto es la corriente que está pasando por acá? ¿Cuánto es su desfase? ¿Cuánto es el factor de potencia? ¿Cuál es la potencia activa reactiva? La potencia total que tengo en esta Z. ¿Ya? Entonces, veamos. Bien, a ver, una foto de esto. Listo. Voy a borrar todo esto. Y me quedo con la respuesta.
¿Me van a dictar, porfa, en decimales cuánto es la respuesta? Muy complicado es trabajar así, con quebrado. Vamos a trabajar con decimales, ¿ya? Entonces, I1 va a ser igual. ¿En decimales cuánto sería? $3,3196. Ya, 3,31 96. más. Ahí nomás con dos decimales está bien. Ya, ¿El otro? más 1,03. 1,03 I, ¿no? Todo esto es amperes. I2 va a ser igual a, esto por favor una vez más, 1,32. 1,32 la parte real y la parte Es menos. imaginaria, como es lo mismo, va a ser lo mismo, ¿no? Solamente con signo cambiado. Bien. Es menos 1,32. A menos 1,32. ¿Ok? Y 2 es igual a menos 1. Ahora, lo mismo que teníamos cuando hicimos circuito con corriente continua. ¿Ya? La corriente I1 es la que está por todo el borde. ¿Sí? Entonces, I1 es la que viene por aquí, sube y va por todo el borde, ¿no? Esa es I1. I2 tendría que ser la que va por todo el borde de acá. Entonces, la que está yendo por allá es I2. Aquí voy a tener hacia allá I2. I1 está ingresando. ¿Ya? ¿Se puede apreciar eso bien? I1 es la corriente que está ingresando acá. I2 se está yendo para allá. Y voy a poner acá I3. Voy a borrar un poquito para que no sea muy cargado el gráfico, ¿ya? Ahí tengo I1, I2, I3. Aquí está el nodo. Ahora podemos utilizar Kirchhoff, que es la sumatoria de todas las corrientes que entran, tienen que ser igual a todas las corrientes que salen. ¿Sí? I1 está ingresando, I2 está saliendo e I3 está saliendo también. Entonces, de acuerdo a lo que me dice Kirchhoff, yo tengo que la corriente I1 es igual a la corriente I2 más la corriente I3. ¿Alguien se perdió en esto? Esta flechita. No se olviden que yo lo que quiero encontrar es la corriente que está pasando por Z2. ¿Ya? Si quisiera encontrar, por ejemplo, la corriente que está pasando por Z4, ya la tenemos directo. Porque esta es I2, ¿no? I2, que vale esto. Si quiero sacar la corriente que está pasando por Z3 o por Z1, es directo I1, que es este de acá. Pero para I3 es lo que se me complica un poquito. Entonces voy a tener que I3 es igual a I1 menos I2, que esto va a ser igual a I1 menos I2. Entonces tengo 3,31
más 1,03 menos lo que tengo en I2. Menos 1,32 menos 1,03 I. Entonces la corriente I3 va a ser igual a la suma. Voy a mover la cámara. 3,31 más 1,32, ¿cuánto sería? 4,63, ¿no? ¿Cómo es esto? Ahora 1,03 más 1,03 voy a tener 2,06 I. Esta es la corriente que está pasando por aquí, por Z2. ¿Hasta ahí alguna consulta o duda? Se complica, ¿no? Bien. Si no hay consultas o dudas, entonces veamos. Tengo la corriente. Puedo sacar el voltaje. ¿Cuánto va a ser el voltaje que voy a tener aquí? ¿Sí? Voltaje aquí, entonces puedo sacar eso. El voltaje en Z2 va a ser igual a ¿qué cosa? I por R, ¿no? I por R. Eso es voltaje. Voltaje en Z2 I por R. ¿Y cuánto vale esto? Entonces tengo 4,63 más 2,06 I por, bueno, I por R la ley de Ohm, ¿no? Pero ahora como estamos con Z tendría que ser I por Z2 para sacar el voltaje en Z2. Z2, ¿cuánto vale? 2 menos 2I. Entonces, por 2 menos 2I. El voltaje en Z2 va a ser igual a ¿cuánto? Voy a bajar la cámara ya. Ahí está. Voltaje en Z2. Hay que multiplicar esto complejo. Este por este. ¿Cuánto da? Como vayan puliéndose ahí, no sé, con alguna de las herramientas. Eso me da supuestamente 13,38 con un valor imaginario de 5,14 I. Entonces, ya tengo mi corriente y tengo mi voltaje. ¿Hasta ahí alguna consulta o duda que tengan?
¿No hay consultas? ¿No hay dudas? Bien, una vez que tengo entonces, ya tengo, fíjese ahí, mi corriente y tengo mi voltaje, pero están expresados en forma rectangular. Eso casi no me sirve para darme cuenta. Entonces, lo que necesito es expresar esto en forma polar, o sea, con su ángulo, ¿no? ¿Cómo saco la forma polar? La forma polar, hay que sacar el módulo, ¿no? Y el ángulo. Entonces, la intensidad transformada en forma polar, y se acuerdan de vectores, es facilito, ¿no? El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado y raíz cuadrada. Esa es la forma polar. Entonces, raíz cuadrada de 4.63 al cuadrado más 2.06 al cuadrado. Esto me va a dar 5.07 de módulo. 5.07 con un ángulo de, ahora hay que sacar el ángulo, arco tangente de Y sobre X. Entonces, arco tangente 2.06 dividido entre 4.63. Me da 23,9 grados. 23,9 grados. Listo. Ya tengo la corriente en forma polar. Ahí está. Ahora voy a convertir el voltaje en forma polar. Es lo mismo. El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado y todo eso raíz cuadrada, ¿no? De física del preuniversitario. 13.38 al cuadrado más 5.14 al cuadrado, 14.33. Esto es igual a 14.33 con un ángulo de, el ángulo negativo va a salir ahora, ¿no? Arco tangente 5.14 dividido entre 13.38. Esto me da menos 21 grados. Y una consulta, disculpe, en la forma polar que usted hizo, utilizando la raíz y elevándolo al cuadrado, el 13,38, ¿usted por qué puso más? Puso más 15,14 elevado al cuadrado. Más 5. Sí, usted puso más 5, usted puso, porque yo puse ahorita en mi calculadora menos y me sale 12,35. Lo que pasa es que este valor al cuadrado Ujú. más este valor al cuadrado, como es negativo, como está al cuadrado, se va a hacer positivo. Ya, muchas gracias, Inge. Dale, viejito. Esta es la fórmula, ¿no? La fórmula dice, ¿dónde está el módulo, no? El módulo de un vector es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Esa es la fórmula. Entonces la componente en X es 13. No importa si fuera menos 13, porque menos 13 al cuadrado va a dar positivo. Entonces acá este menos
como está elevando al cuadrado, va a ser positivo sí o sí. ¿Ya? Por eso, hijito. Ahora ya está bien que estén practicando a medida de que estemos avanzando, porque así no practican para el examen, pues directo. Bien, ¿qué hice acá? Solamente, fíjense, convertí a polar, nada más. 507 con un ángulo de 23,9 y 14,33 con un ángulo de 21 grados. ¿Hasta ahí alguna duda o consulta que tengan? Voy a pasarles esto como imagen, porque ahorita lo voy a borrar. Bien. Voy a quedarme con los números polares, ¿ya? Con el valor de la corriente y el valor del voltaje en forma polar. Todo lo demás lo voy a borrar. Ya les pasé una imagen por WhatsApp, entonces voy a copiar acá mi resultado. Voy a borrar esto. Me quedo con I3, forma polar, 5,07 con un ángulo de 23 grados. Y el voltaje que tengo en Z2, esto es igual 14,33 con un ángulo de menos 21,0 grados. Ahí está. Entonces, hasta aquí ya calculamos la corriente y el voltaje en esta resistencia. Yo podría pedirles para cualquier otra resistencia, pero en el examen va a ser para una en específico. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que hacer aquí? Aquí podemos encontrar nosotros el ángulo de desfase. ¿Cuál es el desfase entre la corriente y el voltaje? Si una está a 23 grados y la otra está a menos 21, ¿cuánto va a ser el desfase entre ellos? ¿Cuánto va a ser el phi? Hay unas gráficas, ¿no?, que tenía en el resumen. Entonces voy a graficar el voltaje con rojo. El voltaje es menos 21 grados, que está desfasado. Y la corriente está desfasada 23 grados. Entonces aquí tengo 23,9. El phi era el ángulo de desfase entre los dos, entre el voltaje y la corriente. Ese es phi. ¿Cuánto vale phi? Voy a mover la cámara más bien. Tengo la corriente y tengo el voltaje. Este es voltaje y este es corriente. El ángulo de desfase entre ellos, eso es phi. ¿Cuánto vale?
Vamos, jóvenes, de sumar. Si no me responden, que no están atentos. 44.9, ingeniero. Esa vaina. 44,9 grados. Ese es el valor de phi. Voy a pasarles una foto más de esto para que lo tengan todo completo, ¿ya? Entonces voy a borrar esta partecita y nos vamos a quedar con phi, que ya vimos cómo encontrar phi. Es facilito. 44,9. Entonces tengo phi. Ingeniero, una consulta. ¿Vale? Dime. Claro. Si el voltaje no sería negativo y sería positivo, iría igual para arriba, ¿no es Ajá. cierto? Sí, pero exactamente. Ahí lo restaríamos Vamos a ver o en la igual. gráfica. ¿No? Claro, en la gráfica, si se fijan, yo tuviera por ahí corriente y tuviera voltaje, ¿no? Si estuviera por acá, me decís, ¿no? Entonces, el ángulo de fase tendría que ser este. ¿Sí? Si con el azul es 45 grados, y el voltaje está desfasado, qué sé yo, 20 grados, ¿cuánto sería? ¿Sí? Una buena pregunta. 25 grados. Es 25 grados, entonces el desfase entre ellos dos. Está bien. Bien, voy a borrar esto. Y ahí me quedo con phi. Entonces, si me piden el factor de potencia, FP, factor de potencia, eso era igual al coseno de phi, ¿no? Entonces, el coseno de 44,9, ¿cuánto va a ser? 0,71. 0,71. Entonces, con el factor de potencia, uno se puede dar cuenta más o menos cuánta energía se está transformando en trabajo. ¿Ya? Eso me indica el factor de potencia. Lo ideal fuera que el factor de potencia sea 1. ¿No? Si el factor de potencia es 1, prácticamente toda la energía que consume el circuito, que consume en este caso esta Z, se está transformando en trabajo, ¿no? En trabajo mecánico, en calor o cualquier otra cosa. Eso nos ayuda el factor de potencia, ¿ya? Ahora hay la potencia activa, reactiva y aparente, que son otros cálculos que también voy a pedir, ¿no? Potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. ¿Sí? Potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. ¿Cómo calculo cada uno de ellos? Simplemente multiplico, ¿no? En este caso, potencia activa va a ser 5.07 por la fórmula por 14,33 por coseno de phi de 44. Esa es la potencia activa. La potencia reactiva, lo mismo, 5.07 por 14,33, pero ahora es por seno de phi. Y la potencia aparente, 5,07 por 14,33. Nada más. Denme los resultados, por favor.
Un caballero con coseno, damas con seno. Yo saco el otro. En la primera, en la activa, ingeniero, es 51,46. En la segunda es 51,28. Y en la ¿Ya? tercera, 72,65. Potencia aparente en watts. La otra, si no me equivoco, es volt por amperes y esta igual le vamos a poner volt por ampere. Se me fue la parte teórica de las unidades. Todos salen en watts. Volt por ampere son watts. Pero se le pone diferente unidad para darse cuenta de cuál es cuál. Ya, ahorita vamos a buscar eso en la parte teórica para ponerle su unidad correspondiente. Y que esté bien. Bien. Vamos. Potencia activa, reactiva y aparente. Aquí está en la fórmula, ¿no? Una es por coseno. ¿Dónde está la que es con seno? Debe estar por ahí. Aquí está la que es con seno y la aparente no tiene nada. Dice que la aparente se mide en watts. La reactiva en VAR, voltios amperios, que es lo mismo, ¿no? Y la otra, entonces reactiva en var. Y la activa en vatios también. Está volt ampere. Aparente volt ampere. Ya. Entonces acá, en teoría todas son vatios. Lo único que para identificar, digamos, algunas se le pone, para no pelarle, a ver, aparente es VA. Aparente, en vez de vatios, es solamente VA. La reactiva es con var. Y la activa es watts. O vatios, ¿no? Que es lo mismo. Vatios, volt por ampere, eso si lo multiplico dan vatio. Y volt por ampere, también si multiplico volt por ampere, dan vatio. Solamente que en los equipos, cuando uno va, por ejemplo, tiene un motor, le dan los datos ahí, no le dicen que es la potencia aparente. Directamente tiene esto de acá y la unidad de voltios ampere. Entonces uno tiene que darse cuenta de que es la potencia aparente. O si no, en la misma plaquita de datos, como no es muy grande la plaquita y tienen que entrar varios datos, no me dicen que la potencia activa es 51,46 watts. Directamente me dan esta unidad, 51,46 watts. Y uno tiene que darse cuenta que esa es la potencia activa. ¿Sí? Por eso se diferencian estas unidades de acá. Aunque las tres son de unidades de potencia, ¿no? Hasta ahí sería el ejercicio. ¿Qué calculamos? La corriente I3 que está pasando por aquí, el voltaje en esa impedancia, el ángulo de desfase entre la corriente y el voltaje, y con el ángulo del voltaje, el factor de potencia. Y después de ello, la potencia activa, reactiva y aparente para este elemento. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda o consulta? ¿Cuánto tardamos? 1 hora y media en hacer este ejercicio casi.
Está larguito el examen. Voy a mandarles una foto, ¿ya? Bien, ¿alguna duda o consulta? Bien, voy a borrar esto y le voy a dar un ejercicio. Ingeniero, disculpe. Dime, viejito. ¿Será que pudieran resolver el ejercicio 17 del práctico? Ah, ya. Claro. Gracias. ¿Qué dice el 17? ¿Lo puedes leer? Ahorita busco la pregunta. Dice, una resistencia inductiva R igual a 300 ohmios, L Ya, igual a... Ratingo, R 300 ohmios, L igual a 1 Henry. ¿Ya qué más? y una capacidad de 20... Ay, ¿cómo se lee eso, ingeniero? Me olvidé. Mu con F. Ah, ya, faradios. 20 Faradios, microfaradios. Se unen a una tensión E, el símbolo SE, que me olvido siempre cómo se pronuncia, igual a Voltaje. 170 por coseno de 100 por pi Ya, por t. Ratingo, 170 por coseno de 100 por pi t. será paréntesis por B, bueno, no sé si lo... Sí, por B. Voltios. ¿Ya? Dice calcular las tensiones eficaces en los bornios de cada aparato. En los bornes de cada aparato. Ya, una resistencia inductiva. Resistencia inductiva y una capacidad se unen a una tensión. Ya. Lo que yo veo sería así. Entonces tengo mi fuente. Esta fuente tiene este voltaje, ¿no? Entonces tengo por allá mi resistencia. Tengo mi bobina. Tengo mi capacitor. Ahí está. Mi bobina y mi capacitor. La resistencia tiene un valor de 300 ohmios. La bobina tiene 1 Henry. Y el capacitor 20 microfarads. De acá la frecuencia que voy a tener, si se fijan, 100 pi sería la frecuencia. ¿Cuánto valdría F? 50 tendría que valer, ¿no? Esto de acá es W. W es 2 pi por F. Entonces F tendría que valer 50. Que esto sería lo de Cree nomás, ¿no?
F igual a 50 Hz. Sí, entonces estamos trabajando prácticamente con lo que nos da CRE. Bien, este es el valor pico. Entonces tendríamos nosotros que sacar el eficaz acá. Ya, ahí lo tenemos nosotros en el dominio del tiempo. Ahora hay que convertirlo al dominio de la frecuencia. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, pregunta, consulta? No, Inge. Ya. Entonces, trabajar el dominio del tiempo es complicado, ya les había dicho. Mejor vamos a trabajar en el dominio de la frecuencia. Entonces tengo que hallar el valor de XL y el valor de XC. ¿Cómo se acaba el valor de XL? Tendría que multiplicar, ¿no? Si se acuerdan, esto era J por W por L. Y para el capacitor era menos J dividido entre W por C. Entonces, reemplazando datos, W ¿cuánto vale? 100 pi por 1. ¿Cuánto sería 100 pi por 1? 314, ¿no? 314 pi. 314 J. Donde J es la I, ¿no? Ahora, para C, tengo lo mismo, solamente que va a dar negativo. J, 1 dividido entre 100 pi por 20 por 10 elevado a la menos 6. ¿Cuánto sería? Aquí lo vamos a hacer ya. Entonces, XC va a ser igual a menos J dividido entre W por C. Entonces tengo menos J, W vale 100 pi por C, donde C vale 20, micro es por 10 a la menos 6, ¿no? Y esto va a ser igual, ¿cuánto daría eso, por favor? 159,15. 159,15. Bien, fíjense, cópienlo esa partecita para que no se olviden cómo transformarlo, ¿ya? Si le doy el valor del capacitor, 20 microfaradios, entonces hay que convertirlo a J. Y si le doy el valor de L, lo convertimos a J con esto, ¿no? Bien. Voy a pasarles una foto. Ahí está. ¿Alguna consulta o duda ahí? Mi perrito.
Solamente lo único que hicimos ahorita es transformar, porque me dieron estos valores en negro. El circuito es una resistencia, una bobina y un capacitor. Ya, en el dominio del tiempo, este tiene un valor resistivo, este tiene una inductancia, un henrio, y este tiene una capacitancia de 20 microfarads. Lo que estamos haciendo ahora es transformarlo a sus valores en el dominio complejo, en el dominio de la frecuencia. ¿Cómo lo transformamos? La resistencia sigue siendo la misma, pero para la bobina va a cambiar. ¿Cuánto cambia? De acuerdo a esta fórmula de acá, donde W es esto, ¿sí? Y L, bueno, es el valor. Aquí para el capacitor también cambia, ¿no? W está abajo por C. El valor de C es esto. Y lo único que hice fue aquí aplicar la fórmula y me dio 159 con negativo, ¿no? Nada más no hice hasta ahorita. ¿Hay dudas o consulta? Bien, sigamos. Ahora lo vamos a graficar esto nuevamente y nos vamos a quedar ya con los valores en el dominio de la frecuencia, porque es más fácil trabajar. Entonces, aquí en vez de tener todo esto, ya yo puedo tener, digamos, un Z2 que va a ser igual a 314 J. Listo. Y acá puedo hacer este capacitor un Z3. Segundo. Pechina. Ya. Entonces, en vez de tener todo esto, perdón un ratito, ¿eh? En vez de tener todo esto de acá, ya lo convertimos a esto. Menos 159,15. Ahorita estoy utilizando JI. Hace rato utilizamos I. Es lo mismo, ¿no? La J y la I, ambos son raíz de menos 1. Algunos textos utilizan J, otros textos utilizan I. ¿Ya? Entonces ahí tendría los valores ya. Y este de acá, podemos ponerlo, en vez de que sea R, va a ser Z1. Un valor de 300, pero este tiene valor real solamente. Este tiene imaginario y este tiene imaginario solamente. Hasta ahí, ¿tienen alguna consulta o duda? No, Inge. Voy a borrar esto porque eso es lo que hicimos hace ratito para que no nos chipemos. ¿Ya? Bien. Ahora nos falta solamente sacar el valor de esto. Fíjense que ahora me dieron esta señal. Este cable de mi compu ya está en las últimas. No sé si es la compu o el cable. Bien.
Entonces, esta señal de acá, en el dominio del tiempo, estaría así, ¿no? Eso ya yo les expliqué en una de las clases hace 2 semanas. El valor máximo baja y sube. Eso es en el dominio del tiempo. El valor máximo va a ser 170. Pero aquí nos está pidiendo el eficaz. El valor eficaz es como que agarre y sume todas las áreas y las divida. Como sacar un promedio, ¿no? De toda la superficie. ¿Qué superficie? De todo esto de acá. De toda la parte que está con azul. De toda el área, como que la sume toda el área y la divida. Entonces, el eficaz va a ser todo eso que está con rojo. Entonces, ¿cómo saco el valor del voltaje eficaz? Simplemente lo tengo que dividir el pico, que es 170, dividido entre raíz de 2. ¿Cuánto sería 170 dividido entre raíz de 2? ¿120? ¿110? ¿Cuánto es? 170 dividido entre raíz de 2. Son 120 aproximadamente. Entonces tengo acá 120. Aquí voy a trabajar con 120. 120 voltios. ¿Sí? ¿Dudas o consultas hasta ahí? Es un circuito pequeño, no es grande. Ya transformamos todo el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Sí? Tenemos que trabajar con valor eficaz aquí. ¿Hasta ahí alguna duda o consulta? Bien. Si no hay dudas, entonces, ¿qué me pide acá? Me pide el voltaje que hay aquí, el voltaje que hay aquí y el voltaje que hay aquí. Si se acuerdan de fórmula de voltaje, de la ley de Ohm, ¿no? Voltaje es igual a I por R. O en este caso, I por Z. Pero necesitamos encontrar la I, la corriente. Y como es solamente una malla, entonces vamos a tener una I que está pasando por toda la Z, todas las impedancias. Entonces, planteo mi ecuación. Si quieren, plantear la ecuación de malla. ¿Qué decía la ecuación de malla? Decía que... ¿Se puede ver aquí abajo? Para que aquí planteemos. Sí, se ve, Inge. Ya, entonces aquí abajo vamos a plantear la ecuación. Como es una sola malla, va a ser facilito. Sería la sumatoria de todas las fuentes. Como esta fuente está a favor, entonces voy a tener 120 igual a I1 por suma, ¿no? De las 3 Z. Z1 más Z2 más Z3. Ahí está.
Ahora simplemente tendría que sacar la I. La I va a ser igual. Esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces voy a tener 120 dividido entre Z1 más Z2 más Z3. Z1 vale 300. Pero este vale real, ¿no? Este es real. Es como si tuviera más 0i. No tiene parte imaginaria. Entonces va a quedar acá 300 más 314i menos 159.15i. ¿Cuánto va a quedar aquí? Voy a bajar la cámara. Ahí está. 314 menos 159.15. ¿Cuánto es, por favor? $154,85, Inge. 154,85i. Ahora, esto de acá es la corriente. Esta corriente que está pasando por aquí. ¿Hasta ahí alguna consulta o duda? Si ya tengo la corriente, ¿cómo saco el voltaje? Voy a ir para arriba nuevamente. Fíjese que tengo la resistencia o tengo la impedancia, en este caso. ¿Cómo saco el voltaje en Z1? Fórmula para voltaje. Y por Intensidad Z1. por impedancia. Eso. Eso. Entonces tengo I por Z1. Eso me va a dar el voltaje en Z1. El voltaje en Z2, como dice su compañero, el voltaje en Z2 y por Z2. Y el voltaje en Z3, el voltaje en Z3 es igual a I por Z3. Entonces, cuando encuentro los valores, esa es la respuesta. ¿Ya? Bien. ¿Lo terminamos el ejercicio o se lo dejo? Entonces este va a ser el primer ejercicio de clase, ¿ya? Hasta medianoche para solucionarlo. Es simplemente encontrar el valor aquí, poner la respuesta. Mejor si lo trabajan en forma polar. De aquí transforman en forma polar y van a tener el módulo y el ángulo, ¿no? Como están acá multiplicando, simplemente es multiplicar. Claro que le va a salir con un ángulo también. Aquí el voltaje en Z2 le va a salir con módulo y ángulo. Por Z3 le va a salir módulo y ángulo. El módulo, eso es lo que le está pidiendo ahorita el ejercicio. ¿Cuánto es el voltaje? ¿Cuánto es el voltaje y cuánto es el voltaje? ¿Sí? ¿Dudas o consultas del ejercicio?
Y que disculpe, ¿no podríamos resolver de una vez la intensidad? Claro, podemos. Díctenme cuánto sale. 120 dividido entre 300 más 154.85. Prueben de una vez el Simbolab, a ver si les sale para que después no estén fregando. 120 dividido entre, ¿cuánto? 300 más 154.85 y esto sale 0.32 más, no, menos 0,16 y listo. Este es el valor de I. Ahora quiero ir en forma rectangular. Hay que hacer al cuadrado, ¿no? 0,32 al cuadrado más 0,16 al cuadrado y raíz cuadrada. 0.32. 0,36 me sale, Inge. Ya el módulo y el ángulo. El ángulo ahorita lo saco. Ya. $31, ¿no? 31.3 grados. Negativo. Ya tengo entonces ahí 31.33. Ya tengo la I y la I que se va a utilizar. Ahora sería multiplicar solamente. Y por, esto es I por Z, para que les dé el primer valor. Y por Z, para que le dé el otro valor. E I por Z. Van a tener cuidado, sí, cuando multipliquen, porque en los ángulos puede que le varíen. Fíjense que esto de acá sería con un ángulo de 90 grados, ¿no? Porque es positivo. Positivo I está hacia arriba, eje de la Y. Se multiplican para el tema de los ángulos, ahí tienen que sumar o restar dependiendo. Y acá este sería negativo, menos 90, cuando lo transformen a polar. Vamos a sacar el primer Z1 para que veamos. Entonces 0.36 por 300 me da 108. Entonces acá tengo 108 voltios con un ángulo de menos 31 grados. Listo. Ese es el voltaje. 108 si quieren solamente, porque solamente nos está pidiendo el eficaz. Está desfasado 31 grados. El otro hay que multiplicar. Igual, ¿no? 0.32, o perdón, 36 por Z2, que va a ser 314.
Esto va a ser 113. Con un ángulo, pero aquí tiene 90 más 31 o menos 31. 90 menos 31.3 con un ángulo de 58 grados, 7 grados. Esto. Y el otro va a ser, este sale negativo. El módulo, pero va a ser positivo siempre. Entonces, 0.36 por 159.15, 57,29. Con un ángulo de, este ángulo menos 90, menos 31, sería menos 121, ¿no? 3 grados. Listo. Esos son los voltajes. Cada uno de los bornes. El primero sale 108. Aquí. El otro son 113. Aquí. Y el otro es 57,29. Aquí. Esos son los voltajes en los bornes. ¿Qué son los bornes? Los bornes son las conexiones, ¿no? Las conexiones de los equipos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o consulta que tengan? Tienen ahí dos prácticos. Ya, vayan resolviendo el práctico. Eso sería todo. Nos vemos, se cuidan. Chao, chao. Hasta luego, Inge. 18.
La volví a subir de nuevo. No, es que se durmió, no. No. Ay, no.